Oficialmente, el pasado 7 de septiembre inició el proceso electoral en México para las elecciones de 2021, con un acto protocolario realizado por el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador desde junio dio banderazo fáctico suministrando amagos semana tras semana para operadores políticos que son adversarios a su movimiento López Obradorista. En ese sentido, López Obrador los trae mareados con César Duarte presentando el avión presidencial, las revelaciones de Emilio Lozoya Austin, que si renunciaron al gabinete, que el sorteo de la Lotería Nacional por el avión presidencial, que las elecciones internas de Morena, que la gira presidencial por el norte del país, que se vendieron los cachitos de la rifa del avión presidencial. Bueno, ese avión presidencial que sube y baja para todo fue comprado en el sexenio de Felipe Calderón, entregado en el sexenio de Enrique Peña, que viajó muy poco, pero cómo lo ha usado Andrés Manuel López Obrador, acumulando tantos kilómetros en discursos que fácil ya se ganó una tarjeta de viajero frecuente sin haber viajado en el famoso avión presidencial de México. Entrando en materia. Hasta el momento parece que no terminan de entender tanto políticos como muchos de sus asesores. La comunicación política no es comunicación social, es todo lo que integra las estrategias territoriales más las comunicacionales en diferentes canales. Y todo esto es un mundo de acciones integradas, remarco, integradas, que se tienen que ejecutar de esa forma, integradas. Vaya, si no terminan de entender este concepto, muy difícilmente comprenderán que tienen que tener un preciso y muy puntual equilibrio en el círculo de oro de la comunicación política, en el que se compone de política, gobernanza y difusión. Esto no es cuestión de un teorema para consultores de escritorio, no. Es una fórmula que cuando se pone en la agenda del político es cuando brotan los errores del posicionamiento. Por ejemplo, ¿cuántos diputados federales que se la pasan realmente trabajando en la Cámara en la Ciudad de México y que ya no regresan a sus distritos por los que votaron por ellos? ¿Quedó claro? Están llenando su agenda de gobernanza legislativa, hacen muy poco o escasa difusión y luego no hacen nada de política en su territorio. Aún así creen que tienen garantizada la siguiente elección para ellos o para ellas. Si no terminan de entender qué es comunicación política, tienen totalmente desequilibrado el círculo de oro de comunicación política. Y es muy probable que ni siquiera sepan que en México desde 2015 se empezó a articular como una gran estrategia que ya es conocida como la guerra híbrida. En el ABC de mis apuntes, para que todo aspirante político y asesores puedan comprender qué es la guerra híbrida, estos son: A. Tierra. Estas son las acciones territoriales que son con una amplia escucha del sentir ciudadano, más conocido como el humor social, en la que mezclan líneas político-electorales, sistemas de creencias, consumos de información, entre muchos otros aspectos más. B. Aire. Son las acciones de difusión tradicional que van desde los medios masivos de comunicación hasta los medios alternativos de comunicación, como el mobiliario urbano, perifoneo, bardas, banderas, entre muchas otras más. Y C. Agua. Estas son las acciones usadas para Internet e inteligencia artificial, desde luego que van desde redes sociales, sitios web, WhatsApp, emailing, aplicaciones, plataformas de juegos compartidos, podcasts, entre muchas otras más. Aquí siempre les digo, entiendan, hay un mundo más allá del Facebook, pero nunca lo entienden. Subrayando mis apuntes en el apartado de Chihuahua. Para 2019 se decía mucho que ganaría Morena la gobernatura de Chihuahua. Incluso algunos operadores del PRI se fueron a las filas del proyecto de Cruz Pérez Cuellar. Todo esto antes del asesinato de la familia Levarón en el norte del estado, que dio luces negativas a nivel internacional. Ahora, en 2020, se dice mucho que ganaría el PAN la gobernatura de Chihuahua. Incluso hasta salen fotografiados Maru Campos y Gustavo Madero aclarando que no están peleados, muy abrazados. Todo esto tras el problema del agua en la presa La Boquilla, que derivó en el asesinato de Jessica Silva en el sur, que generó una carga negativa a la Guardia Nacional.
Aunque falta mucho por definir rumbo a las elecciones de 2021, lo cierto es que el caso de Chihuahua es un extraordinario ejemplo donde se está aplicando la guerra híbrida para que gane una opción política. ¿Quién será? Comparto unas simples ideas. Rocío Reza Gallegos pasó de gris a la oscuridad de la causa del agrocampo que pudo enarbolar. Maru Campos se presenta en el lugar de los hechos para defender a los campesinos, pero sin mayor trascendencia fuera de lo local. Sin embargo, quienes no se presentaron en la presa La Boquilla les congelan las cuentas bancarias la autoridad hacendaria, como es el caso del exgobernador priista José Reyes Baeza Terrazas. Por otro lado, está detenido en Estados Unidos el exgobernador priista César Duarte, y en otro momento, coincidentemente, rompen públicamente Omar Bazán Flores y Hugo Aguirre García, ambos fuertes aspirantes a la candidatura a gobernar Chihuahua. ¿Quién será el beneficiado de esta guerra híbrida en Chihuahua? ¿Quién ganará la gobernatura? Sea como sea. ¿Y tú qué opinas? Hasta aquí mis apuntes en Chihuahua Digital. Hasta la próxima.